Creo que existe demasiado miedo en la comunidad y es muy importante que la comunidad de migrantes entienda de que todavía la administración de Trump no ha comenzado. Quiere decir que en sí los cambios que vamos a ver en el futuro, en enero del año que viene, realmente no han comenzado aún. Hay muchas especulaciones en cuanto a lo que va a pasar, a lo que puede pasar, y siempre es muy importante que las personas entiendan que es muy diferente a lo que prometen durante las campañas a lo que realmente hacen. Ahora, no estamos entrando en una administración totalmente nueva porque ya lo vivimos por 4 años. Ya realmente sentimos el efecto de tener una administración de Trump en los Estados Unidos, los cuales fueron 4 años muy, muy duros. Inmigración sí se va a ver impactada totalmente, empezando desde la frontera, que es lo que han prometido, que es el cierre completo de la frontera, de nuevo el título 42. Para que el título 42 en aquel entonces pudieran ponerlo fue por una pandemia. Hubo razones realmente justificables para poder implementarlo. Y luego eventualmente la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo que había que quitarlo y de nuevo regresar al título 8. Entonces, no es tan fácil como realmente ellos quisieran hacer, que es uno de los planes que quisiera hacer Trump, que es el título 42, lo cual significa el cierre total de la frontera y de que ellos pueden negarle la entrada a cualquier persona por cualquier razón. Entonces, eso es una de las promesas que una vez más no se ha implementado y creemos que si la llegaran a implementar no va a ser tan fácil como lo están prometiendo. Tiene que existir razones justificables por la ley. Y las deportaciones en sí, la persona también tiene que entender que no es tan fácil como realmente lo están diciendo, porque la realidad es que cuando la persona está dentro de los Estados Unidos, existe un proceso, existen pasos y esos pasos no los pueden simplemente quitar. Entonces, esos pasos son que la persona tiene que tener una corte de inmigración, una audiencia final. Existen diferentes tipos de audiencia, pero específicamente es la audiencia final donde la persona tiene la oportunidad justa de presentar su caso, ya sea de asilo, sea un caso de remoción, de cancelación de remoción, de residencia, el caso que ellos vayan a presentar delante del juez, pero tienen que tener esa oportunidad justa de presentar sus argumentos, presentar sus evidencias, su testimonio, y una vez que el juez determine deportar a la persona, firmar esta orden de deportación, no necesariamente significa que esta orden es final. Esta orden, si se apela, no es final aún. Quiere decir que va a tener su tiempo de presentar sus argumentos en la Junta de Apelaciones, también las Cortes Federales, etc. Si Cuba no los acepta, Estados Unidos no puede deportarlo. Entonces, eso lo vimos pasar por muchos años también. No es tan fácil como decir queremos deportar a todo el mundo. Tienen que seguir un protocolo el cual se les hace muy difícil por el hecho de que hay muchísimas demoras en las cortes de inmigración en estos momentos. Las cortes las están poniendo para 2026, 28, etcétera. Entonces se hace muy difícil que realmente puedan llegar a hacer estas deportaciones masivas cuando no existe el tiempo en la Corte de Inmigración, a no ser de que ellos implementen cambios en las Cortes de Inmigración, que una vez más no son cambios, tendrían que ser cambios propuestos, cambios de la ley, que no son cambios fáciles. En las cortes, en estos momentos, lo que estamos viendo realmente es el efecto de la administración que estamos todavía viviendo. Y por lo tanto, por lo menos en los casos de las I-220A, hay demasiadas estrategias, diferentes estrategias. Hay personas que tienen familiares dentro de los Estados Unidos que pueden hacer peticiones familiares por ellos, o como algunos cubanos las reconocen como reclamaciones. Entonces, si se tiene prueba de ello, hay jueces que están dispuestos a cerrar las cortes, como hay jueces que están dispuestos a aplazar las cortes hasta que haya una decisión en estas peticiones. Entonces,
Las otras cosas que estamos viendo es que algunos cubanos I-220A les están dando parón, han hecho pedidos de parón con ICE, y entonces no son todos los casos, pero ciertos casos donde hemos visto que se los han dado, y en estos casos se han presentado mociones usualmente para cerrar el caso de la corte, y a ese punto los jueces no están a favor de estos cierres, al igual que los fiscales. Pero toda la forma en que se está desarrollando en estos últimos meses, yo diría hasta el último año o más, realmente es a raíz de que la administración le ha dado discreción a los fiscales y a los jueces para tomar este tipo de decisiones. En la próxima administración, lo que vamos a ver más bien, si es igual a los últimos 4 años de Trump, lo que vamos a ver más bien es que el empuje en cuanto a los fiscales y a los jueces a tomar una decisión final, de no cerrar cortes, de no sacar a las personas de las cortes, es lo opuesto a lo que estamos viviendo en estos momentos. La idea realmente en aquel entonces de Trump era realmente los cierres rápidos de la corte, que las personas tuvieran sus audiencias rápidamente. Los jueces no podían en ciertas ocasiones continuar los casos y no podían cerrar los casos, y entonces eso es lo opuesto que estamos viviendo en este momento. Muchas de las preguntas que me hacen durante las consultas es a raíz de esto, de el pedido de parol y cómo la persona puede arriesgarse a llegar a la Corte de Inmigración, y que el hecho de que se hizo, la Corte automáticamente los puso. Entonces, al igual que pasa con USCIS, hay mucha confusión en cómo funciona la conexión entre lo que pueda pasar con USCIS y ponerlo en corte a la persona. Entonces, lo primero es que la persona necesita entender que, a pesar de que estamos hablando del mismo gobierno, del Departamento de Seguridad Nacional, son diferentes agencias. No son agencias que, a pesar de que deben estar conectadas, no están totalmente conectadas. Quiere decir que independientemente ellos toman sus propias decisiones. Entonces, el pedido de parol es con ICE, que es una agencia separada a la agencia de la Corte. El hecho de que se haga un pedido de parol con ICE no significa que la persona la van a poner en la corte, porque realmente la decisión es de ICE. Ahora, ¿qué es lo que pasa en muchos de estos casos? Y es el riesgo grande que corren estas personas, que cuando el oficial de deportación revise el caso, revise el parol y quiera negarlo o quiera tomar una decisión desfavorable para esta persona, ese oficial puede crear este documento que se llama Notice to Appear, que es la notificación de comparecencia, y este oficial es el que va a tomar la decisión independientemente de enviar a esta persona a la Corte de Inmigración. Entonces, este oficial va a enviar este Notice to Appear, que es la notificación de comparecencia, a un fiscal, y el cual este fiscal tiene que presentar este documento electrónicamente, usualmente es lo que está pasando, a la Corte de Inmigración. Pero una vez más, no es automático, no es el hecho de que se presente el parol, automáticamente lo ponen en corte. Es simplemente un análisis independiente de este oficial de deportación que quiso tomar la decisión de poner a la persona en la corte. Tiene que hacer este documento, no es tan fácil como decir quiero ponerlo en corte y automáticamente está, tiene que hacer este documento, firmarlo, un supervisor firmarlo, y luego entonces enviárselo al fiscal, y el fiscal es el que lo tiene que presentar. En cuanto a la corte y a los cierres, está el cierre administrativo y está el cierre total del caso. El cierre administrativo significa de que la persona no va a tener una audiencia en el futuro, no va a tener que ir delante del juez más, pero todavía está en proceso de corte. Quiere decir que ciertos procesos inmigratorios, la corte aún va a quedarse con la jurisdicción. Entonces, la persona que ya tiene un cierre total de la corte, eso significa que ya no se tiene que preocupar más por la corte. Totalmente, el juez la terminó, y entonces la jurisdicción cae en las otras agencias. Quiere decir que si esta persona determina salir del país, no tiene que preocuparse porque no está en corte de deportación. Sin embargo, una persona que está en un cierre administrativo,
sí tienen que preocuparse porque a pesar de que no tiene audiencias con un juez, no puede salir del país porque se estaría autodeportando, a pesar de que no tiene esa audiencia con este juez. Entonces es muy importante entender en qué cierre se encuentra esta persona porque puede impactarle sus casos de inmigración y también por el hecho por ejemplo, una persona que está en un cierre administrativo y tiene un asilo pendiente, significa de que ese asilo no está cerrado. Por lo tanto, puede continuar recibiendo beneficios del asilo. Puede seguir renovando su permiso de trabajo. Y no solamente el asilo, hay personas que tienen cancelaciones de remoción, otro tipo de solicitudes, lo cual significa una vez más que está pendiente y lo tanto puede seguir con los beneficios. Un cierre total no significa eso, por lo tanto la persona quiere decir que cuando se le cierra la corte, se cierra todas las solicitudes que estén pendientes con ese juez. En este caso específicamente lo que significa es que el USCIS, la Oficina de Inmigración, no puede aprobar estos casos. Quiere decir que el programa, de cierta forma, el juez determinó que es ilegal. El gobierno no tiene la autoridad para poder dar este tipo de parol. Entonces, lo que no sabemos es qué va a pasar próximo, porque realmente ellos no han dicho si van a determinar apelar o no este caso, lo cual sí es posible. Y si eso pasa y el juez de la apelación determina que se equivocó el otro juez, entonces USCIS puede comenzar a aprobar este tipo de casos. Ahora, el gran problema es el hecho de que va a haber un cambio de administración y sabemos que la administración de Trump no va a estar a favor de estos tipos de programas de parol porque ya lo han dicho y han puesto su posición, y los estados que no estaban de acuerdo y presentaron esta demanda son estados republicanos, estados que usualmente están con el mismo pensamiento que la administración de Trump. Entonces, estamos contra reloj en esta apelación. Realmente la suspensión fue del programa de parol para esposos de ciudadanos americanos. Esto no impacta el programa de reunificación familiar, que es otro programa de parol, mismo parol, pero simplemente es diferente programa. Entonces, realmente el programa de reunificación familiar hasta el momento no ha tenido ningún cambio. Continúa de la misma forma que está en este momento. No sabemos realmente la posición de la próxima administración. Sí hemos visto que durante la administración de Trump fueron uno de los programas afectados, pero no fue afectado necesariamente por el programa, sino fue por la relación con Cuba, el hecho que pasó lo que pasó en la embajada y a los oficiales en la embajada, y que a raíz del cierre de la embajada en Cuba, entonces se suspendió estos tipos de programas, pero no fue directamente porque estaban en desacuerdo con el programa. Entonces no sabemos exactamente la posición de la administración en este tipo de parol, pero sí no tiene absolutamente ningún efecto en cuanto a la decisión del juez con el programa de parol in place para los esposos de ciudadanos americanos. El mayor riesgo de todos estos grupos 100% los tienen aquellas personas que tienen órdenes de deportación, porque ya hay una decisión final de un juez y por lo tanto lo único que falta es que Cuba acepte a esta persona y que Estados Unidos los monte en un avión y se los lleve, como ha pasado recientemente a muchos cubanos, por lo menos aquí en el sur de la Florida. Entonces, yo diría que del resto de los otros grupos, las personas que tienen parol, que son cubanos, realmente no hay un gran riesgo. Siempre existe riesgo por la forma en que las personas pueden procesar sus casos y tomar diferentes decisiones en sus casos que los pueda llevar ya sea a una orden de deportación o a tomar una decisión incorrecta. Por eso el riesgo siempre va a existir. Creo que lo va a sentir más la comunidad de los cubanos con I-220A. Son los casos que podríamos ver en corte más seguido, defendiendo sus asilos, y usualmente lo que vemos es que los asilos tienen un porcentaje muy pequeño de aprobaciones. Entonces, a raíz de eso es que diría que es donde viene el riesgo mayor.
Todo va a depender de los pasos que va a tomar la administración, pero si vemos a estos cubanos luchando sus asilos en corte, sí va a haber un gran porcentaje de negaciones y ese es el gran temor, por lo menos de nosotros. En el caso de las personas que entraron con parol, número uno, hacer las cosas correctamente. Es muy importante que reciban los consejos de abogados, específicamente abogados de inmigración, que sepan de estos casos para que se aseguren de que tomen las decisiones correctas en cuanto a las mejores estrategias para sus casos. Que no se metan obviamente en problemas, porque un récord criminal puede causarles que les nieguen su residencia. El hecho solamente de que tengan parol no significa que les van a aprobar su residencia. Entonces, por eso digo, lo más importante es hacer las cosas correctamente, hacer las estrategias que sean, yo diría, que tengan más sentido en los casos. No todas las estrategias son iguales, pero realmente sería solo eso. En cuanto a las personas que tengan orden de deportación en este momento, es muy importante ver la forma de tratar de reabrir estos casos, tratar de ver si los fiscales y los jueces están aún dispuestos a reabrir los casos, aun cuando la administración nueva entre. Y también están las otras opciones de otras estrategias, que son reclamaciones, perdones con inmigración, etcétera. La última estrategia realmente para estas personas son los paros de deportaciones, los cuales hasta el momento hemos visto que no están realmente teniendo tanto efecto positivo como queremos, porque es mucha discreción en cuanto a los oficiales de deportación son los que están tomando esta decisión, y si ellos si ellos le están dando órdenes de deportación, lo más seguro es que nieguen estos paros. Entonces realmente hay que tratar de usar otras estrategias que no dependan de ellos, que son las estrategias de las cortes, las estrategias de reabrir, las cortes de las reclamaciones con USCIS, etc. Que existen otras estrategias que no necesariamente el cubano ha tenido que llegar a ellas anteriormente, pero en estos momentos es la que estamos viendo que es la que tiene más sentido, que son las reclamaciones, el perdón y luego el proceso consular. El cubano desafortunadamente tiene mucho miedo en cuanto a esta estrategia, porque una vez más les cuesta mucho trabajo a la comunidad cubana en específico en tener que llegar a este punto de esta estrategia por el hecho de que tienen que viajar fuera de los Estados Unidos y que les costó tanto trabajo para entrar a los Estados Unidos y de repente tienen que salir, y ningún abogado que realmente, ningún abogado que sea ético les puede prometer que van a regresar. En cuanto a la estrategia consular, es una estrategia que comienza dentro de los Estados Unidos. La idea realmente es que como la persona ya está dentro de Estados Unidos, todo el proceso sea dentro de Estados Unidos hasta el final. Al final sí tienen que salir fuera de los Estados Unidos sí o sí, porque es una estrategia consular. Entonces, la primera fase es la petición familiar, que es con USCIS, la Oficina de Inmigración. Una vez que lo aprueban, es que puede pasar para el segundo paso, usualmente, que es el paso con el National Visa Center. Ahora, dependiendo de la categoría de esta petición familiar, realmente si el caso en el National Visa Center se abre o no, porque todo va a depender de si existe una visa disponible para ellos o no. Entonces, ahí es donde está la gran diferencia entre el cubano que está dentro de los Estados Unidos y el cubano que está fuera de los Estados Unidos. Si estás dentro de los Estados Unidos, al punto entre la reclamación, la aprobación y hacer todos los pasos en el National Visa Center, que es donde procesan las visas, hay que hacer este perdón. Ahora, la confusión que es muy importante que las personas entiendan para aclarar esta confusión es que el perdón no se hace por algo que la persona va a hacer dentro de los Estados Unidos. El perdón realmente se pide porque sabemos que eventualmente esa persona va a salir de los Estados Unidos y va a necesitar ese perdón. Pero ese perdón no es para algo que les va a permitir hacer algo dentro de los Estados Unidos. Realmente es porque sabemos que en este plan eventualmente la persona tiene que salir a una embajada fuera de los Estados Unidos, y esta persona ha estado acumulando más de 365 días ilegales de estadía ilegal en los Estados Unidos, y por lo tanto al momento de pisar tierra fuera de los Estados Unidos, esta persona no tiene una prohibición de 10 años.
Entonces, para eso es el perdón. Para poder decirle a la embajada que va a revisar eventualmente su caso, decir, ok, sabemos que esta persona es inadmisible a los Estados Unidos por 10 años, pero tenemos el perdón aprobado, el cual perdona que esta persona tiene esa inadmisibilidad. Entonces, el perdón, una vez más, se pide una vez que la persona pasa para el National Visa Center, existe una visa disponible para esta persona. Entonces, a ese punto es que se presenta el perdón, porque hay que presentar evidencia que la persona pagó la visa, hizo el pago de la visa, que ahí es donde muchas personas, yo diría, hay un paro, porque las categorías que no hay una visa disponible no pueden pagar la visa. Ahora, lo otro es, y lo cual también para muchísimas personas en esta estrategia, es el hecho de que no todo el mundo es elegible para el perdón. Puede que sean elegibles para la petición familiar, pero no significa que van a tener un familiar elegible para solicitar el perdón. Porque para el perdón solamente son aquellas personas que tengan padres o esposos residentes o ciudadanos americanos. Entonces, esos son las personas que pueden solicitar el perdón. Entonces, muchas veces las personas quieren comenzar a hacer este proceso y a pesar de que no me gusta darles malas noticias, pero siempre tengo que decir que tienen que pensar en el futuro. No hacemos nada haciendo una petición familiar si ustedes no son elegibles para el perdón, porque eso significa de que tendrías que salir 10 años fuera de los Estados Unidos o solicitar un perdón fuera de los Estados Unidos. Y eso estamos hablando fácilmente 1 o 3 años fuera de los Estados Unidos. Entonces, si son elegibles para el perdón en este momento se están demorando alrededor de 3 años y medio para ser procesados y aprobados eventualmente. Luego que tenemos esa aprobación, es que realmente podemos hacer los pasos en el National Visa Center, que es solicitar la visa, la solicitud de la visa electrónicamente, presentar toda la evidencia que hay que presentarle al National Visa Center y hacer el affidavit of support, que es para probar que la persona no va a hacer una carga pública. Entonces, una vez que el National Visa Center revisa toda esta documentación, dice que sí, que todo está bien, entonces es que lo pasa para la embajada. Entonces, lo otro que es diferente es el hecho que muchos de los cubanos que están aquí dentro de Estados Unidos han solicitado asilo y entonces les digo, no tiene sentido que la embajada que va a procesar la visa sea en Cuba, porque estarían inconsistentes con el asilo. Entonces, la idea es que la embajada que vaya a procesar sus casos sea una embajada que esté en un país que no tiene nada que ver con Cuba, que es un país libre visado para cubanos, o que se le puedan probar lazos a ese país y se le pueda pedir a esa embajada que tomen jurisdicción del caso de inmigración. Entonces, una vez que exista esa cita, que ya la embajada nos envíe al abogado y al peticionario y al beneficiario, les envíe la entrevista, la fecha de entrevista, entonces a ese punto es que la persona tiene que salir fuera de los Estados Unidos. Hasta ese punto la persona ha estado dentro de los Estados Unidos, pero al momento que ya tengan esa entrevista, obviamente tienen que salir al país donde va a ser la entrevista, porque tienen que hacer ese chequeo médico y tienen que ir a la entrevista, obviamente. No existe un número exacto de cuántos días pueden estar fuera de Estados Unidos, pero usualmente es alrededor de un mes. Entonces, depende si la persona, la embajada toma una decisión favorable para esta persona. Usualmente lo que vemos es ya sea un mes o 5 semanas, pero todo va a depender de la decisión del consular, oficial consular. El gobierno tiene sus sitios oficiales, siempre, por lo menos yo también, siempre trato de, cuando lo primero que hago siempre, como me imagino como todo el mundo, Google. En Google pongo la información que quiero saber y me aseguro de ir a los sitios oficiales del gobierno, ya sea USCIS, Departamento de Estado. No tratar de caer en estos sitios web que tienen las mismas, se parece casi al gobierno, pero no lo es. Entonces, a lo mejor guardar los gobiernos, las websites de los gobiernos oficiales en sus computadoras para que vayan directamente a ellos. Y también tener mucho cuidado en cuanto a, yo diría, la televisión. A veces la televisión
no siempre da la noticia de la forma que es. A veces es por falta de interpretación, pero a veces es porque hay que crear televidentes y hay que crear vistas, y entonces tengan mucho cuidado en cuanto a lo que escogen ver en la televisión, porque hay veces que sé que también eso lleva a mucha confusión. Ahora, en cuanto a las estafas, una vez más, las mayores que vemos es personas que se hacen pasar por abogados de inmigración que no lo son. Por lo menos aquí en los Estados Unidos y en cada estado existen formas de buscar si la persona es un abogado o no. Entonces, si no están seguros si esta persona es un abogado, busquen oficialmente en el estado donde ellos se hicieron abogados, si realmente están o no. Creo que es la mejor forma, más segura, porque por lo menos de las consultas que me vienen a ver, muchas me comienzan diciendo, oh, me lo hizo un abogado. Siempre digo, ¿estás seguro que fue un abogado? Bueno, sí, me dijeron que es un abogado. El hecho que le digan que es un abogado no significa necesariamente que son abogados. Muy importante cuidarse la salud mental, tratar de tomar pasos para tener la información correcta y no caer en el pánico, no caer en decisiones incorrectas, que a veces las personas toman decisiones incorrectas por el miedo que se los venden los estafadores. Entonces, cuidarse mucho en eso y ser positivo.